Hola, buen día. La clase de hoy son las glándulas anexas al aparato digestivo que denominaremos como secreción. Ya habíamos mencionado en el tema de endocrino que los órganos con parénquima epitelial van a tener una parte de sostén o estroma representado por la cápsula, los tabiques y el estroma propiamente, que es el tejido conectivo reticular, y la parte del parénquima, que es la funcional, hecho de epitelio glandular. Los órganos con parénquima epitelial son las glándulas anexas al sistema digestivo, que son las que vamos a ver, glándulas salivales, hígado y páncreas, las glándulas derivadas de piel, que ya vimos en tegumentario, y las glándulas del sistema endocrino, que también ya fueron abordadas. Iniciando con estas glándulas anexas al sistema digestivo, como dijimos, son las glándulas salivales, el páncreas, que vamos a ver en este caso tanto el páncreas endocrino, representado por los islotes de Langerhans, así como la porción exocrina, representada por los acinos pancreáticos, el hígado y la vesícula biliar, que aunque no es una glándula, su función está relacionada justamente con el hígado. Empecemos por las glándulas salivales, para lo cual definiremos primero lo que es saliva, que es un líquido incoloro de consistencia acuosa o mucosa. Es una solución de proteínas, glucoproteínas, carbohidratos y electrolitos, y también va a contener algunas células epiteliales descamadas y leucocitos. Por lo tanto, va a tener un pH entre 7 a 8. Dentro de las enzimas que contiene la saliva podemos encontrar a la tialina, que es una alfa-amilasa y que está encargada de degradar al almidón, las lipasas linguales, que son secretadas por las glándulas de von Ebner y cuya función es degradar grasas, y algunos otros componentes como la mucina, la IgA, la lisozima, que es un agente bactericida, la lactoferrina, que es un agente bacteriostático, y la hepatogorrina, que está relacionada con la absorción de la vitamina B12. Estas glándulas salivales, como dijimos, son exocrinas y se pueden ubicar tanto en la mucosa como en la submucosa, y su porción secretora recibe el nombre de acino o túbulo acino, que pueden ser mucosos, serosos o mixtos. Si son mucosos secretan principalmente mucina, si son serosos tialina, y si son mixtos van a ser generalmente acinos mucosos con medias lunas serosas, que se denominan medias lunas de von Ebner, de tal manera que estas células van a presentar capilares secretores internos entre las células mucosas. La porción conductora es el conducto excretor, y este puede ser simple o ramificado. Recordemos que cuando ya habíamos hablado en el segundo parcial de las semilunas de von Ebner en el epitelio glandular, dijimos que de hecho las semilunas de von Ebner son artefactos de la técnica, que cuando se hacen cortes por la fijación convencional y cortes en parafina por la deshidratación, las células serosas de los acinos tienden a irse hacia la porción periférica y observarse como estas semilunas de von Ebner, y entonces los canalículos que los mantenían comunicados con la luz eran justamente los canalículos secretores, que se ubicaban entre las células mucosas, pero que si se hacen congelaciones rápidas, que es lo como realmente se observa, lo que nosotros alcanzamos a observar son células serosas intercaladas con las células mucosas. Las glándulas salivales también van a estar rodeadas de células mioepiteliales que van a favorecer la liberación del producto de secreción. Nosotros podemos encontrar glándulas salivales pequeñas por todos lados en la cavidad oral, y las glándulas salivales principales, que se observan como órganos individualizados. Las glándulas salivales pequeñas tienen un conducto excretor corto y poco ramificado, donde la porción secretora puede ser mucosa, serosa o mixta. Si es mucosa estaríamos hablando de las glándulas palatinas o de las glándulas de la base de la lengua, si son serosas de las glándulas linguales de von Ebner, y si son mixtas de las glándulas labiales, bucales o linguales anteriores. Cuando hablamos ya de las glándulas salivales principales, su conducto excretor va a ser largo y ramificado y va a estar compuesto por varios segmentos de longitud variable. Y entonces vamos a encontrar a los conductos intralobulares, representados por los conductos intercalares o pasos de Bol, que son la continuación de los acinos, tienen un calibre reducido y una pared delgada. Están revestidos por un epitelio cúbico simple con un núcleo que ocupa casi la totalidad del citoplasma. Cuando estos se anastomosan, van a dar origen al conducto estriado o salival, que ya está revestido por un epitelio cilíndrico simple,
donde las células tienen un citoplasma muy eosinófilo y van a presentar estriaciones verticales, y entre estas estriaciones vamos a encontrar a las mitocondrias. Estas estriaciones justamente corresponden a los pliegues basales, de tal manera que las células del conducto estriado van a tener actividad secretora propia. Cuando estos se anastomosan, van a dar origen a los conductos interlobulares, que están rodeados de tejido conectivo que separa a los lóbulos y están formados por un epitelio cilíndrico simple o pseudoestratificado en las porciones más gruesas. Estos después se van a anastomosar y van a dar origen al conducto excretor común, que ya es el que va a desembocar en la cavidad oral, que está revestido por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, y finalmente cerca de la desembocadura por un epitelio plano estratificado no queratinizado. Tenemos tres tipos de glándulas salivales principales: la parótida, la submaxilar y la sublingual. La parótida es túbulo acinar, es serosa pura, está rodeada por una gruesa capa de tejido conectivo y su conducto excretoro principal también recibe el nombre de conducto de Stenor y desemboca en el vestíbulo de la boca sobre la papila parotídea frente al segundo molar superior. La submaxilar es túbulo acinar, es seromucosa, es mixta y su conducto excretor principal o submaxilar también recibe el nombre de Wharton y se abre en el extremo de la carúncula sublingual del piso de la cavidad oral. Y las glándulas sublinguales, que son tubuloacinosas o tubulares, que también son mixtas, pero son mucoserosas, y las acinos mucosos se van a observar justo con semilunas de von Ebner. Está revestida por una cápsula de tejido conectivo poco desarrollado y presenta de 10 a 12 conductos excretores sublinguales. También tiene un conducto excretor mayor o conducto sublingual principal, que también recibe el nombre de Bartholin, que desemboca en la carúncula sublingual junto con el del submaxilar. Vemos aquí justamente el esquema de un acino seroso. Recuerden, núcleos redondos y periféricos. Va a tener citoplasma basófilo porque tiene un retículo endoplásmico muy desarrollado, así como un aparato de Golgi. Vemos aquí a un acino mucoso con los núcleos aplanados y periféricos. Y vemos justamente aquí a una semiluna de von Ebner. Vemos aquí las porciones de los conductos y en amarillo estaríamos observando a las células mioepiteliales. Este esquema, que me parece muy gráfico, estamos observando a una glándula tipo, donde en naranja estamos observando a las células serosas y en amarillo a las mucosas. En la parótida observamos que solamente tenemos serosas porque es serosa pura. En la submaxilar o submandibular estamos observando que tenemos más serosas que mucosas, entonces es seromucosa. Y en la sublingual tenemos muchos más mucosos que serosos, entonces esta será mucoserosa. Cuando vemos los cortes histológicos, vean, se ve aquí en una lingual anterior, numerosos acinos mucosos, conducto excretor y acinos serosos. Vemos a la parótida solamente acinos serosos y estos serían conductos excretores que estamos observando con epitelio cilíndrico simple. En una submaxilar vemos muchos más acinos serosos y algunos cuantos acinos mucosos, conductos excretores. Si vemos estos dos primeros tienen un epitelio cúbico simple y este con un cilíndrico simple, y en esta sublingual vemos que tenemos muchos más acinos mucosos y serosos. De hecho no alcanzamos a ver, solamente los vemos representados como semilunas de von Ebner. Después tenemos al páncreas, que la mayoría de los autores coinciden que no posee una cápsula verdadera, ya que no es de tejido conectivo denso y regular, sino que es de tejido conectivo laxo. A partir de esta van a penetrar tabiques finos de tejido conjuntivo, y el páncreas se considera una glándula mixta, no porque tenga secreción mucosa y serosa, sino porque tiene secreción endocrina y exocrina. Por lo tanto, también recibe el nombre de glándula anficrina. El parénquima endocrino va a estar representado por los islotes de Langerhans, cuyos principales productos de secreción son la insulina y el glucagón, y por el páncreas exócrino, que está representado por las células acinares, que lo que secretan es el jugo pancreático, cuyo producto va a ser vertido a duodeno a través de un sistema de conductos excretores. Cuando nosotros hablamos de los acinos, son justamente glándulas tubuloacinares con núcleos redondos basales, con el citoplasma sumamente basófilo,
porque tienen mucho retículo endoplásmico rugoso y un aparato de Golgi muy desarrollado. Y en la porción apical vamos a encontrar numerosos gránulos secretores, lo que hace que el citoplasma basal sea basófilo por la presencia del rugoso y el citoplasma apical sea acidófilo por la presencia de los gránulos de secreción, que como contienen enzimas se llaman gránulos de zimógeno y de hecho son sumamente eosinófilos. En cuanto al sistema de conductos excretores, la primera parte se llama conducto intercalar, igual que en las glándulas salivales, nada más que este va a llegar hasta el centro del acino, y estas células se van a denominar como células centroacinares o centroacinosas, que son pequeñas con un citoplasma claro. Fuera del acino, entonces se van a observar como un epitelio cúbico simple. Estos conductos intercalares van a dar origen a los conductos interlobulares, que ya están revestidos por un epitelio cilíndrico simple, y este a su vez dará origen a los conductos excretores principales, que están revestidos por epitelio cilíndrico simple, rodeado por algo de tejido conectivo. Y estos son el conducto pancreático mayor o de Wirsung, que justamente se va a abrir a la ramificación monopódica que desemboca en la ampolla de Vater, y el conducto pancreático accesorio o de Santorini. Entonces vemos justamente aquí el corte histológico, vemos el conducto excretor en amarillo con el epitelio cilíndrico simple, y vemos justamente aquí a las células centroacinares. Vemos como en este caso el conducto excretor penetra hacia la luz del acino. Vemos aquí a las células acinares con los núcleos redondos y basales. Recordemos que el citoplasma basal es basófilo por la presencia del retículo endoplásmico rugoso, y en la porción apical recordemos que vamos a encontrar a los gránulos de zimógeno y que se verá acidófilo o eosinófilo. Vemos justamente aquí el páncreas con su conducto excretor principal, cómo va a desembocar hacia la ampolla de Vater. Vemos el corte histológico donde observamos los tabiques de tejido conectivo y observamos justamente a los acinos pancreáticos. En un aumento podemos observar aquí a los acinos pancreáticos y, por ejemplo, como en este caso, estas células con el núcleo más claro corresponden justamente a las células centroacinares. Aquí observamos a un conducto excretor interlobulillar, donde lo estamos observando con este epitelio cilíndrico simple. ¿Qué es lo que secretan estas células acinares? Lo que secretan es el jugo pancreático, que tiene dos componentes principales, enzimas y bicarbonato. Las enzimas van a ser secretadas por las células acinares y la mayoría de estas van a ser sintetizadas como preenzimas o como proenzimas, como el tripsinógeno, el quimiotripsinógeno y la procarboxipeptidasa, que se activarán una vez que lleguen a duodeno por una enzima presente en el borde del cepillo de los enterocitos, que recibe el nombre de enteroquinasa o enterocinasa. Aparte de estas enzimas, también las células acinares sintetizan y secretan las ribonucleasas y desoxirribonucleasas, la amilasa pancreática, la lipasa pancreática y la colesterolasa. La lipasa pancreática ya la habíamos mencionado justamente cuando vimos el tejido adiposo y vimos la movilización de lípidos. El bicarbonato tiene la función de neutralizar el quimo gástrico y es sintetizado y secretado por las células centroacinares y va a ser secretado junto con agua. Esta es sintetizado, como dijimos, por las células de los conductos excretores principales. Y entonces justamente la secreción de bicarbonato y agua lo que va a hacer es aumentar el volumen de jugo pancreático, pero no así su concentración en enzimas. ¿Cómo se regula la secreción del páncreas exocrino? Bueno, tiene una regulación hormonal y una regulación nerviosa. La primera es dada a través de la secretina, que es secretada por las células S, que va a estimular al sistema de conductos a producir grandes cantidades de jugo pancreático, es decir, bicarbonato y agua, y por la colecistocinina secretada por las células I, que estimula la secreción de enzimas digestivas por parte de las células acinares, aparte de que tiene un efecto trófico sobre la enterocinasa expresada por los enterocitos, y también va a desencadenar la contracción y el vaciamiento de la vesícula biliar, estimulando al músculo liso de esta. Y una regulación nerviosa, que es parasimpática, que es colinérgica y cuya acción es similar a la de la colecistocinina.
Los islotes de Langerhans, que son el páncreas endocrino, son cúmulos de células dispersas en el tejido exocrino, limitados en forma incompleta por tejido conectivo reticular. En una hematoxilina eosina se observan como células pequeñas e irregulares, débilmente eosinófilas. Estas células van a permanecer unidas por desmosomas y por nexos, y entre ellas vamos a encontrar capilares fenestrados que están rodeados de una membrana basal continua. Estos islotes están formados por 5 tipos de células principales. Anteriormente se designaban con letras del alfabeto griego. La nomenclatura moderna utiliza letras en mayúscula. Entonces tenemos a las células A o alfa, que son el 20% de las células del islote y que lo que secretan es glucagón. Las células B o beta, que representan el 70% de las células y que lo que secretan es insulina. Las células D o delta, que son el 5% y secretan somatostatina. Las células PP o F, que son el 1% y lo que secretan es el polipéptido pancreático. Y las células G, que representan el 1% y lo que secretan gastrina. Por lo cual, y por lo que estamos observando aquí, la mayor cantidad de células que tenemos corresponde a las células B y en segundo lugar a las células A. Es por eso que en general decimos que la secreción de los islotes de Langerhans es insulina en primer lugar y glucagón en segundo lugar. Aquí estaremos observando al islote de Langerhans. Vean cómo a diferencia de las células acinares, sus citoplasmas son débilmente eosinófilos y no tienen un arreglo específico. Para nosotros poder identificar específicamente los tipos celulares, necesitamos hacer una inmunohistoquímica o una inmunoenzimología, una inmunofluorescencia y poderlas poner de manifiesto. En este caso tenemos aquí una inmunohistoquímica y observamos aquí un islote y donde está la marca café es el positivo. Entonces en este caso las marcas en café corresponden a las células A, a las células B, a las células D y a las células P. Y podemos observar que las que predominan son las células B. ¿Para qué me sirve la gastrina secretada por los islotes de Langerhans? Para estimular a las células parietales del estómago para la producción de ácido clorhídrico. Y el polipéptido pancreático secretado por las células PP lo que hace es que inhibe la secreción exocrina del páncreas. El glucagón secretado por las células A se va a almacenar en forma de gránulos con cristales de tamaño y forma variable. Este glucagón es un polipéptido pequeño de aproximadamente de 29 aminoácidos que se va a sintetizar como proglucagón para tener un proceso de maduración hacia glucagón que generalmente es por escisión, y este glucagón no se asocia a proteínas una vez que sale a sangre. Tiene una vida media de 5 minutos. Y la función del glucagón es liberar glucosas a partir del glucógeno hacia sangre, aumentando la concentración de glucosa en sangre, es decir, los niveles de glucemia. ¿Qué es lo que me va a favorecer la liberación de glucagón? Una disminución en la concentración de glucosa en sangre. También puede ser por estimulación de fibras simpáticas adrenérgicas a través de receptores beta adrenérgicos y también por fibras parasimpáticas provenientes del nervio vago y algunos otros factores. Este esquema que ya veníamos manejando, donde la doble línea corresponde a la membrana celular, este rectángulo verde corresponde al receptor, la bolita naranja sería el glucagón, esto es una proteína G y este es el efector, en este caso específico el efector es adenilato ciclasa. Entonces el ligando se une a su receptor, cambios conformacionales en el dominio citoplasmático que permiten que interaccione la proteína G. En este momento va a haber un intercambio de GDP por GTP, se va a desestabilizar la proteína G, la subunidad alfa se separa, se une con el efector activándolo y este efector, como es adenilato ciclasa, lo que va a hacer es transformar el ATP en AMP cíclico. A su vez, esta subunidad alfa, una vez que se une con el efector, se activa como GTPasa y rompe el GTP en GDP y se vuelve a reconstituir la proteína G. Recordemos que el AMP cíclico, su concentración no puede estar elevada en el citoplasma por mucho tiempo porque va a ser degradada por una enzima del citoplasma que se llama fosfodiesterasa en AMP. Este AMP cíclico, recordemos que va a activar a la primer proteína de la vía de señalización, que es la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico, o pKa o sinasa A, que al ser una sinasa lo que hace es que va a fosforilar. En este caso específico, va a fosforilar a la sinasa de fosforilasas activándolos. Si es una sinasa fosforila, ¿a quién? A las fosforilasas.
y entonces va a fosforilar justamente a la fosforilasa de glucógeno, que cuando está fosforilada está activa y su nombre lo dice lo que hace, que es fosforilar al glucógeno, y cuando lo fosforila va a permitir la liberación de glucosas 1-fosfato, que después van a perder el grupo fosfato, quedando solamente como glucosas. Esta pKa también a su vez va a fosforilar a la sintasa de glucógeno, que al contrario de todas las anteriores, cuando se fosforila se inactiva. Generalmente esta enzima lo que hace es captar glucosas de la sangre y favorecer su incorporación al glucógeno, es decir, disminuir la concentración de glucosa en sangre. Pero esto no es lo único. También la pKa va a actuar a nivel del núcleo, favoreciendo la activación de los elementos de respuesta del DNA, favoreciendo la transcripción de genes que están relacionadas con la síntesis de la glucosa a partir de otras moléculas. Continuamos con las células de los islotes de Langerhans. Tenemos a las células B, que lo que secretan es insulina, que es un polipéptido de 2 cadenas, una cadena A y una cadena B, unidas por puentes disulfuro. La insulina se va a sintetizar como preproinsulina, que es una sola cadena que se va a escindir, es decir, se va a romper y se va a plegar, uniéndose por puentes disulfuro, y entonces se va a convertir en la proinsulina. Y después enzimas proteolíticas del aparato de Golgi le van a quitar aminoácidos en el carbono terminal, convirtiéndolos propiamente en la insulina. ¿Cuáles son los efectos que tiene? Aumenta el metabolismo tanto en músculo como en hígado como en tejido adiposo y favorece la síntesis y transporte de glucosa y síntesis de ácidos grasos. ¿Cómo se regula su secreción? Por un aumento en la concentración de glucosa en sangre, por hormonas como la adrenalina y la noradrenalina a través de receptores alfa-adrenérgicos, semejante a lo que sucede con el glucagón, por la secreción de las células K, que lo que secretan es el péptido inhibidor gástrico, y por fibras simpáticas que va a favorecer su secreción. ¿Cómo actúa la insulina? La insulina en los hepatocitos específicamente va a aumentar la actividad de la exocinasa, que lo que va a hacer es fosforilar a la glucosa en glucosas fosfato, favoreciendo que se incorporen al glucógeno y entonces disminuyendo la concentración de glucosa en sangre, almacenándolo en forma de glucógeno en el hígado. También va a actuar a nivel de receptores. Nuevamente las dos líneas sería la membrana celular. Estos son receptores y estos receptores son enzimáticos o catalíticos, por lo cual va a haber un proceso de transautofosforilación que me va a activar las vías de señalización que van a terminar o van a culminar con la activación de la proteína G monomérica RAS, que a su vez va a favorecer la transcripción de genes que están relacionados con la síntesis de los transportadores de glucosa GLUT4. Esto por un lado, pero por otro lado la activación de estos receptores también me va a favorecer la formación de inositol trifosfato, que me va a favorecer la activación de dos enzimas PDK y PKB que se van a fosforilar, y estas me van a favorecer la fusión de membranas. ¿De cuáles membranas? De las vesículas, que tienen al transportador GLUT4 y la membrana celular, haciendo que estos transportadores se expongan en la membrana. Relacionado justamente con el páncreas y la secreción de insulina, tenemos una de las enfermedades, si no es que la de mayor incidencia en México, que es la diabetes mellitus. Entonces esta diabetes tenemos de dos tipos, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1, que es dependiente de insulina o insulino dependiente, que también conocemos como diabetes juvenil, donde va a haber una menor producción de insulina, y para su tratamiento lo único que tenemos que hacer pues es administrar esta insulina. Esta disminución en la producción de insulina se debe a la destrucción de las células B, generalmente por enfermedades autoinmunes, que pueden ser, dentro de las causas, factores genéticos o algunas infecciones virales. Esta es relativamente fácil de tratar porque, como lo dijimos, lo único que hay que hacer es administrar la insulina. En cambio, la diabetes mellitus tipo 2 o insulino independiente o no dependiente de insulina, también conocida como diabetes del adulto, aquí lo que sucede no es que no secreten, o la insulina que secretan no sea funcional, sino que tenemos menor sensibilidad.
Es decir, que aquí lo que no está funcionando de manera adecuada son los receptores. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tenemos? Factores genéticos, ingesta excesiva de alimentos, obesidad y disminución en la actividad física. Estos últimos 3 factores están relacionados con una secreción crónica de insulina, de tal manera que se pueden llegar a fenómenos de adaptación en cuanto a la estimulación de receptores. Entonces aquí el tratamiento es un poco más complejo, puesto que aunque les demos muchísima insulina a los pacientes no vamos a tener ningún resultado. Aquí el tratamiento está más relacionado con la dieta del paciente. Hasta aquí vamos a dejar el tema hoy. Continuaremos en la siguiente sesión con el tema de hígado. Muchísimas gracias.